he llegado aquí a esta vertiente de agua que sale de ahí de las rocas. Me comenta el guía turístico que esta agüita es cristalina y tiene sabor a whisky. Entonces voy a ver, ahí está, sí, sí está limpia. Voy a probar. Sí, tiene sabor a whisky. No más falta el gas. Es cierto. Bueno, entonces hoy beberé agua de whisky sin gas. Hubiéramos traído una poma para ir llevando. Está bueno, chicos. Seguir. Parte de su importancia, ¿no? En la actualidad vemos un cerro donde se pueden bajar a refrescar después de la caminata y donde también entendemos la función histórica del lugar, ¿no? Un sitio ceremonial donde se daban iniciaciones de los disaminas, generales quitucaras que defendieron a los pueblos de la mitad del mundo de la invasión inca, ¿no? Entonces es parte de la historia que se conecta con Catequilla. Allá vemos el cerro de Catequilla donde está ubicado, la latitud 0 grados 0 minutos 0 segundos, ¿no? Tan cerca está el Pucará de Rumicucho y tan cerca igual está el Pollo de Rumicucho. Entonces, ¿Qué rituales hacían, Oscar, aquí los antiguos, los nativos, los incas? ¿Qué rituales hacían aquí en este sector? Incluso antes de los incas, los ¿no? incas, Antes de la los invasión. incas ninguno, los incas tuvieron una pequeña interacción de 16 años arriba. Allá. Muchas veces tenemos esa creencia, ¿no? Desde que descendemos del Inca, está muy arraigado en la cultura ecuatoriana las fiestas de los Inti Raymis, los Pauca Raymis, pero estas son fiestas impuestas por el Cusco, por el Inca, es decir, no son fiestas propias de los ecuatorianos. Es decir, existe un folclorismo tanto entre los Raymis, tanto entre las culturas coloniales, también los españoles que nos colonizan, los priostazgos, los santos. Se folcloriza tanto el desarrollo de una ciencia milenaria que se da aquí, ¿no? A través de los yumbos, los quitucaras, con la conquista inca y español. Es decir, el folclorismo que vemos ahora es el resultado de todo eso, ¿no? Pero el lugar donde nos encontramos guarda parte de esta mitología y parte de la leyenda de los pueblos originarios antes de ser conquistados, ¿no? Cerca está el Catequilla. Hay un ritual que se llama, o una leyenda que se llama el ritual del Catequillao. Existe también un dios que se llama Catequil. Dios Catequil nace de las historias, las leyendas del Cerro Catequilla, un cerro donde tenemos un sitio arqueológico con 1100 años de antigüedad y donde empieza a expandirse el mito del dios Catequil, el dios del trueno, el dios del rayo, ¿no? Este mito se extiende hasta el Cusco, hasta allá le temen al dios Catequil. Para que sean bendecidos por el dios Catequil, niños, ahorita no tenemos niños, pero hace rato había unos niños entre una edad de entre unos 10, tal vez incluso menos, hasta 5 años, de 5 a 10, eran seleccionados por yachaks, por filósofos de la cosmovisión ecuatoriana, Quitucara, eran educados, medicina, artesanías, sobrevivencia, estrategia militar, un sinnúmero de actividades, y a la edad de entre los 15 a 18 años venían acá, al Pucará de Lulumbamba, así se lo denota entre los libros de los cronistas e historiadores, ¿no? Antes de que sea el Pucará de Rumicucho, el Pucará de Lulumbamba. Sus últimas pruebas, o sus últimos 3 años de prueba los pasarían en Catequilla, en el Pucará, y la última prueba a los 18 años en el Pogyo, donde se introducían en estas pozas de agua, como podemos ver acá, en estas pozas se introducían a los chicos preparados a su última prueba. Venían en la noche caminando con el yachak, y al ser introducidos ellos, también se los introducía a animales como serpientes, sapos, lobos, un sinnúmero de animales, ¿no? Al agua también con ellos. Al agua con ellos. Imagínense, estas pozas obviamente eran más grandes, ¿no? Esto es parte de cómo los mismos deslizamientos de la tierra, poco a poco, el crecimiento de la maleza, los ha hecho más pequeños. Pero obviamente eran más grandes. Y, es decir, quien sobrevivía esta prueba y al día siguiente, al amanecer, cuando el sol está saliendo por el este, por acá está el volcán Cayambe,
está tapado por las nubes, pero por ahí lo podemos ver. El que sobreviva sería el próximo Isamina, general, que estaría al mando de los ejércitos que van a proteger al pueblo Quitu-Carayumbo de la invasión inca, es decir, ¿no? De Huayna Cápac, de Tupac Inca, quienes venían desde el Cusco, ¿no? Dominando, por ejemplo, en Loja a los Paltas, en Cañar a los Cañaris, después hacia los Puruá, Panzaleos y llegan acá a toparse con los Quitus. Cuando el Inca algo rodea esta zona, hace sus guerras, sigue a la parte de Cochasquí, donde están los Cochasquíes, los Cayambis, y termina la gran guerra en Yaguarcocha, ¿no? Donde terminan alrededor de unos 55 años de guerra y unos 16 en los que Huayna Cápac, Atahualpa pudieron vivir. 55 años de guerra contra los incas. Sí, todas las culturas que te mencioné abajo, desde Loja, los Paltas, Cañaris, Puruás, Panzaleos. Le gusta nadar. Ese no va a sobrevivir a la iniciación. Se lanzó, se pegó un clavado. Sí. Está con mucho calor. Bueno, como te decía, no, todas las culturas que conquistó abajo primero, de Loja a Quito se demora 35 años y de Quito hasta Yaguarcocha entre 15 a 20 años más. De los incas. Ajá, los incas se demoran en conquistar eso, ¿no? Hay cronistas, hay historiadores que te dicen, ¿no? Que Huayna Cápac tuvo que estos pueblos lo hacen retroceder. Él regresa al Cusco y al mando de 200.000 hombres regresa a dominar toda esta zona, ¿no? Dicen los cronistas, pero el número puede ser exagerado, pudieron haber sido 50.000 o 20.000, ¿no? No podemos calcular el número de personas que habitaron 1500 años atrás, ¿no? O 500 años atrás de una guerra, ¿no? Como nos invaden se puede decir dos culturas más, nos invaden, la población crece exponencialmente, es decir, no podemos calcular matemáticamente un número exacto, ¿no? Pero los cronistas te hablan de eso, y eso está en la historia, ¿no? En las bibliotecas nacionales, en los archivos de O sea, con la conquista de los incas se puede decir que se mezclaron las culturas, ¿no? Se quedaron a vivir acá ellos. El Inca viene y construye el Pucará sobre un templo Quitucara. Tenemos el Pucará de Quitoloma, el Pucará de Chacapata, también construido sobre templos Quitucaras. Eso hace el Inca. Llega el español, hace lo mismo. La iglesia de San Antonio de Pichincha, construida sobre un templo Quitucara, donde se celebra. O sea, destruye el templo y construye otro. Sobre ellos. Claro, es que esa era la forma de, en ese tiempo de... existen, no, están reglamentados los decretos, que se construyan iglesias sobre los sitios que veneran los indígenas. ¿Sí? Vienen y se los construyen, ¿no? Y por lo general esos sitios son los de mayor afluencia y se puede imponer el dominio cultural. Es decir, el dominio del Inca se impuso con sus fiestas, con su idioma, con el quechua, el quichua que se habla actualmente. El dominio de la colonia española se impuso con la religión católica, con la lengua española que la estamos hablando, se impuso con la corona, con muchos tesoros que se fueron llevando de aquí de Rumicucho, de Catequilla. Oye, y tú con todo ese entendimiento en cuanto a la religión, ¿qué crees ahora? ¿Crees en Dios? ¿Crees en los dioses? No, todos tienen esta pregunta, ¿no? Pero la finalidad visto desde la ciencia, algo debe explicar la vida, ¿no? Ajá. Y también algo explica la muerte. Entonces, creer en un Dios o en la religión católica como tal, no, obviamente, ¿no? Me criaron como católico, pero cuando tú haces ciencia y empiezas y haces historia, retrocedes en el tiempo, entiendes cómo tenemos este dominio impuesto, ¿no? Las élites siguen manejando y las élites también, por eso no ves como gran infraestructura estos sitios, ¿no? Son zonas rurales que han sido abandonadas, entonces es más o menos por eso, ¿no? Entonces las ideologías lo único que han hecho es sesgar, entonces si sesgas divides a la gente, al pueblo, y acá en cambio lo que hacemos, ¿no? Es recuperar esa identidad, y esa identidad te va a hacer enterarte de dónde vienen tus raíces y posteriormente, ¿no? Saber a dónde vas a ir. Entonces eso es lo que hacemos aquí, recuperar parte de la identidad con los sitios. Esta identidad nos aflora, no que tenemos dioses católicos, sino que hace 1000 años tuvimos dioses o deidades como el Inti, el sol, la quilla, la luna, deidades como las constelaciones de las Pleiades, de 7 estrellas que salen en la noche,
la Cruz del Sur, Orión, la Osa Mayor. Aquí estos sitios se construyen porque están basados en astronomía. Todos tienen alineaciones astronómicas, todos. Y cuando visites los 18, 20, 25 sitios arqueológicos que tenemos, vas a entender la lógica, ¿no? Entonces, pero si solo visitas uno, entiendes parte de la lógica de la historia del lugar, ¿no? Por eso es el Lulumbamba milenario, una cultura milenaria que desarrolla astronomía, calendarios lunisolares, lugares de iniciaciones, sus propias deidades, ¿no? Ellos inician eso. Entonces lo que hacemos aquí es comunicar eso. Tú ya creas tu propio criterio, si quieres creer en Dios, quieres creer en el Big Bang, en muchas teorías sobre el inicio de la vida, ¿no? Entonces eso es parte del lugar, ¿no? Y aquí invitarlos a que cuando vengan al lugar lo cuiden, lo respeten, si vienen cansados se mojen en el chorro, cuando se vayan cierren las llaves, no dejen que se desperdicie el agua, esto es una fuente de vida, tenemos zonas agrícolas, y que disfruten del lugar, ¿no? Que nos difundan. Estamos ubicados cerca del Monumento a la Mitad del Mundo, apenas a 2 kilómetros, y van a tener una experiencia muy agradable, ¿no? Tanto en el museo, en el Pucará, acá en el Poggi, y posteriormente a su salida con los emprendedores, los productos orgánicos que se venden, los restaurantes, los platos típicos que se venden arriba, ¿no? Entonces, toda una experiencia que, como tú decías, no es un trabajo de turismo comunitario, es decir, un turismo rural, un turismo entre todos los habitantes de la zona. Te preguntaba, ¿cuántos son? O sea, no sé, se me ocurre ver un número, ¿no? Porque creo que soy un poco numérico. Entonces digo, ¿cuántos serán aquí los comunitarios, la gente que cuida esto, ¿no? O sea, los guasipungueros y sus familias como tal, entonces la población de Rumicucho, nosotros como asesores de los dueños, yo asesoro, yo les ayudo, soy mediador. Tú no eres, digamos, parte de la asociación, no. Yo soy ingeniero en diseño industrial. Yo diseño productos y servicios que van a solventar necesidades y van a solucionar problemáticas de la gente, ¿no? Entonces esto es un proyecto de la creación de una economía circular creada en comunidad. Entonces por eso no, yo articulo diferentes procesos con esta asociación de turismo, con personas de Catequilla, con los emprendedores de Rumicucho, con diferentes entidades que se basan a lo que es la generación económica, ¿no? Es decir, tú con un producto, con una botella de chaguarmiski generas economía, con un servicio de guianza turística generas economía, con una entrada al sitio estás generando economía y estás revalorizando tu identidad, porque esto es tu identidad, ¿no? Entonces parte de un proyecto a largo plazo, donde a futuro tendremos sí zonas de camping, atracciones un poco más llamativas, ¿no? que llamen al turista a quedarse más tiempo, a dormir, cosas así, pero por lo pronto lo que queremos comunicar es la identidad. Estos somos los sanantoneños, los que nacimos aquí en San Antonio, los que nos criamos y los que aprendimos de los abuelos, ¿no? Los abuelos nos dejan este legado, somos las nuevas generaciones que a través de la academia y la investigación científica vamos a cuidar este espacio, ¿no? Hay planes de recuperación ambiental, planes de recuperación identitaria en instituciones educativas de la zona, visitas turísticas, un sinnúmero de planes, pero obviamente no se los trabaja con la comunidad. Pues, yo aquí, como les decía, soy un mediador de profesión, ingeniero en diseño industrial, también creo contenido, tengo un equipo de trabajo con el que levantamos todo esto, ¿no? A nivel comunicacional, con el que generamos festivales, traemos emprendimientos, artistas locales, todo lo que sea local, ¿no? Para seguir impulsando el turismo y la identidad cultural aquí en el sitio. Wow, interesante, amigo. ¿Tu nombre es? Oscar Basantes. Oscar Basantes, toda la información que nos has dado, de verdad que muy atractivo también. Hasta me emociono porque me encanta la identidad, la verdad. De pronto, tal vez no sea correcto recuperar eso, ¿no? Porque al final es una identidad y me parece muy interesante. Gracias, amigo, y gracias por una buena información. Un gusto, y estamos aquí todos los fines de semana. Pueden visitar el Poggi de Rumicucho para poder comentarles la historia y que conozcan, ¿no? Este bosque seco, y en medio de este bosque seco este pequeño oasis. Así es, gracias. Un gusto.